Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que me acompañen con la copia de sus Biblias al libro de los Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, hasta al versículo 43. Hechos 9, desde el versículo 32 hasta el versículo 43. La palabra del Señor dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, nosotros hemos venido viendo en este capítulo 9 lo que era la conversión de Saulo. Estábamos viendo cómo el Señor en su misericordia le imparte salvación a Saulo cuando él estaba camino de la ciudad de Damasco para atrapar a los cristianos, obligarlos a blasfemar contra el Señor y matarlos. Nosotros vemos que el capítulo 9 nos enseña esto. Pero vemos ahí la intervención del Señor. El Señor, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, detiene pues los planes de Saulo. Detiene los planes de Saulo y le da la salvación. Inmediatamente vemos que Saulo se pone a predicar a Cristo en las sinagogas, demostrando que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. También vemos que esta predicación que había hecho Saulo había también llevado a los judíos que estaban en ese lugar al odio, a la ira. Y también habían ellos planeado matar a Saulo. Esa era la respuesta que los judíos daban al camino del Señor Jesús: matar.
Y vemos cómo la iglesia le ayuda también a Saulo para que él pueda escapar. Luego Saulo llega para Jerusalén. Y en esta parte del texto que hemos leído del libro de los Hechos, observamos que ahora el Señor lleva nuestra mirada a Pedro, al apóstol Pedro, que era el apóstol de los judíos. Y nuestro relato pues nos lleva ahora a ver cómo es que Pedro se convierte en un instrumento del Señor para ejecutar la sanidad de un hombre que estaba paralítico 8 años y la resurrección de una hermana en la fe, Dorcas, que había muerto ya. Y vemos pues en nuestras Biblias que encontramos que se hace una división de estos dos actos milagrosos del apóstol Pedro. Vemos que uno le llama la curación de Eneas y vemos que otro se llama Dorcas, es resucitada. Y lo que comienza llenando nuestras mentes es precisamente la actitud del apóstol Pedro frente al crecimiento de las iglesias cristianas en aquellos territorios. Eran iglesias nuevas las que estaban fundándose en el fundamento que es Cristo. Eran iglesias no solamente en ciudades grandes como en Jerusalén, sino también en pueblos pequeños como Lida y Jope. Y vemos que la Escritura nos dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y observamos aquí, hermanos, una necesidad que es la necesidad de la iglesia aún en nuestros días. La necesidad de la visita de un apóstol, de un siervo del Señor, porque muchas iglesias estaban siendo edificadas, estaban siendo plantadas, pero también las iglesias estaban siendo atacadas. Estaban siendo atacadas por los judíos, estaban siendo atacadas también por los filósofos, estaban siendo atacadas por las huestes del mal. Y era pues necesaria la visita del apóstol, porque la iglesia estaba siendo atacada por doctrinas que eran erradas, doctrinas que eran perniciosas, y así también la iglesia sufría por la intromisión de falsos hermanos, como él lo había visto en Samaria con Simón el mago. Recordemos que esto fue en el capítulo 8, cuando Simón el mago se encuentra con Pedro, el apóstol del Señor. No sabemos si eso habría sido tal vez lo que había despertado en Pedro el deseo de visitar a las otras iglesias, para saber cuál era el estado de ellas, para saber cómo era la enseñanza en esas iglesias y todo lo que nosotros podemos imaginar por las cosas que estamos viendo en la iglesia de ese tiempo. Y esa, hermanos, la actitud de Pedro es la actitud que debe tener todo pastor evangélico, y es la de vigilar la iglesia y guardarla de doctrinas que son las que conducen a la perdición, y también de falsos hermanos que disfrazados se introducen a la iglesia local para hablar cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Martín Lutero dijo una vez: donde Dios edifica su iglesia, el diablo edifica su capilla. Donde Dios edifica su iglesia, el diablo edifica su capilla. Queriendo decir que Satanás se opone a Cristo por medio de imitar lo que es verdadero. Yo pienso que tenemos una idea de qué cosa es una capilla y qué cosa es una iglesia. Y lo que nos quiere enseñar es de que la capilla parece aquello que es verdadero. Una capilla parece aquello que es la iglesia. Y allí es donde está el peligro. Es allí donde está el peligro. Y estas son palabras que predicó el pastor John Thackway en una ponencia acerca de la doctrina de la separación bíblica. Y esto nos enseña que debemos estar alerta con aquellos que pertenecen a la capilla del diablo y que se infiltran en la iglesia del Señor. El apóstol viene a Lida. Lida
es un pueblo localizado en el territorio de la tribu de Efraín, lo que nos enseña que este peligro también acecha a las iglesias que son pequeñas en número, no solamente aquellas que son grandes, ¿no? Como habíamos visto en ese avivamiento en Samaria, en ese avivamiento cuando se convirtieron 5,000 personas al Señor, cuando se convirtieron 3,000 personas al Señor, sino también en las iglesias que son pequeñas, están a merced del diablo, a merced del diablo. Ayer precisamente pues estábamos conversando en la noche en la casa con mi familia, y yo les comentaba que había visto en el canal de YouTube, me llegó una referencia de un video acerca de un león que estaba atacando a un búfalo bebé. Había nacido un búfalo bebé y estaba en una explanada. En ese video se veía al búfalo bebé, un búfalo pequeñito, era chiquito, no era un búfalo grande, sino era pequeño. Y se veía a lo lejos el león que ya lo había divisado, y era un búfalo que no estaba aprendiendo a pararse. Y el león se acercaba y se acercaba. Y pues yo lo primero que me había recordado era la escritura cuando dice que el león anda como león rugiente, buscando a quien devorar, pero el león no estaba rugiendo ahí, el león estaba callado, acercándose, acechando, buscando la seguridad, que no había quien defienda a ese, porque generalmente los búfalos también se defienden, los más grandes pelean contra los leones, a veces los leones los derrotan, a veces los búfalos derrotan a los leones. Y pude ver pues que sin ninguna compasión se acercó ese león a ese indefenso animalito y lo mató. Y esto es la comparación quizás de lo que podemos encontrar en esto que dijo Martín Lutero, que cuando Dios edifica su iglesia, el diablo edifica su capilla y trata de imitar todo. Y el león ataca iglesias pequeñas como este pequeño bufalito, y ataca también iglesias grandes como ataca a los búfalos grandes. El león no hace ninguna distinción de tamaño, es peligroso, y la forma como es que él actúa es por medio de imitar lo que es verdadero, imitar lo que es verdadero. El diablo trabaja, hermanos, hablando un 80% de una doctrina sana, de una doctrina verdadera, pero el peligro está en ese 20%. Yo he leído de autores que comienzan para poner sus ideas equivocadas, comienzan hablando quizás las primeras 3/4 partes del libro, uno lo encuentra muy sano, muy teológicamente correcto, pero después cuando uno llega al último cuarto del libro, uno comienza a darse, si es que tiene discernimiento, comienza a darse cuenta de que este autor está equivocado. Pero esa es la astucia. La astucia es avanzar un tramo, hacerte creer que sí es de sana doctrina este autor, para que tú bajes la guardia y en el último tramo pues termines alimentándote de aquello que te puede terminar haciendo daño. Pedro sabía esta necesidad, ya había visto en Samaria a Simón el mago, y seguramente eso es lo que había llevado a ponerle una carga en su corazón para ver cómo es que estaban las iglesias que también son pequeñas. Y dice que cuando fue a Lida, él estaba visitando a los santos en aquella ciudad, en aquel pueblo, y es donde se encuentra de una manera imprevista. Era algo no programado, podemos decir, era una casualidad, sabemos que no hay casualidades, pero de una forma no planeada se encuentra con Eneas, el hermano Eneas, cuya traducción de su nombre es elogiable al español. Y al parecer Eneas era un creyente, porque las escrituras nos dicen que fueron otros los que habían creído por medio de la sanidad que el Señor le había concedido a él. El apóstol Pedro, cuando nosotros revisamos nuestro texto, vemos que lo llama por su nombre. Y lo llama por su nombre con la intención de que este hermano enfermo ponga atención a las palabras que el Señor estaba hablándole por medio de su apóstol, y en lo que estaba también a punto de hacer,
Y luego Pedro le dice las siguientes palabras: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. ¿A quién nos recuerda estas palabras que nosotros leemos en la Escritura? ¿A quién nos recuerda? Pedro es quien dice estas palabras. Pero nos recuerda al Maestro. Esta enseñanza que encontramos aquí en la Escritura trae la idea de un Pedro que está imitando al Señor Jesús en los milagros que Él estaba haciendo. Eso es lo que nos trae estos dos milagros, que Pedro es el instrumento para hacerlos. Nos enseñan que Él estaba imitando al Señor Jesús en los milagros que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal aquí en la tierra. Y podríamos llamar también a esta enseñanza imitando al Señor Jesús. Porque eso es lo que todo creyente hace, imitar al Señor Jesús. Y vemos esto en Pedro. El Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. ¿A quién nos recuerda esto? Nos recuerda al Señor Jesús. El Señor Jesús también habló en alguna oportunidad específica que ha quedado registrado en la Biblia, cuando Él también sanó a otro hombre que era paralítico igual que Eneas. Era un paralítico que fue llevado por sus 4 amigos al lugar donde él estaba predicando, y debido a la muchedumbre de personas no podían introducirlo para llevarlo cerca del Maestro. ¿Y qué cosa fue lo que ellos hicieron? Ellos lo metieron por el techo y lo pusieron delante del Señor Jesús, delante del Salvador, delante del Sanador, delante del gran médico, delante del Hijo de Dios, delante del Mesías, delante del Cordero. Lo ponen delante del Señor, esperando su misericordia. Por eso es que leemos, miren ahora las palabras del Señor Jesús en Marcos capítulo 2 versículo 11. Dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pedro le ordena al paralítico Eneas, al hermano Eneas, le ordena de la misma fe como el Señor había ordenado al otro paralítico. Y lo que nosotros encontramos es que el mandamiento que el apóstol Pedro le da a Eneas, las palabras que dice Pedro, se encuentran en tiempo presente. No le dice: Eneas, Jesucristo te sanará, sino le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y es pronunciado en un momento en el que ya habían transcurrido 8 años de enfermedad en la que había estado sumido este hermano. 8 años que él estaba postrado en una cama. Y no debe caber la menor duda, hermanos, de que Eneas debe haber también llamado a muchos médicos. Debe haber visitado o recibido la visita de muchos médicos con la esperanza de una sanidad corporal. Y decimos a muchos médicos, porque eso es lo mismo que haríamos nosotros frente a una enfermedad grave en nuestro cuerpo. Eneas no se quedó satisfecho con una opinión médica, buscó otra opinión médica para ver si algún médico tenía una cura para su mal. Y lo que nosotros podemos observar a partir de la historia que leemos aquí en el libro de los Hechos, es que no debe cabernos la menor duda que Eneas ya conocía el nombre de Jesucristo como Salvador, pero aún no lo había escuchado, no había oído el nombre de Cristo como sanador. Porque el Señor Jesús no solamente es Salvador, este pasaje nos enseña que Cristo sana también. No solamente sana el alma de esa enfermedad que se llama pecado, ese cáncer mortal que se llama pecado, sino también sana el cuerpo de aquellos que invocan su nombre y cuando también se encuentran en su voluntad. Y yo me ponía a preguntar, ¿qué pensaría Eneas de esta orden que le estaba dando el apóstol? Levántate y tiende tu cama.
Eso no debe haberlo escuchado absolutamente de ningún médico. Tal vez los médicos deben haber llevado medicamentos, tal vez los médicos deben haber llevado algún instrumento para hacerle ejercicios a su cuerpo con la finalidad de que él alcance sanidad. Pero Pedro no llevaba ningún equipo médico. Pedro no llevaba ninguna medicina. Pedro llevaba la palabra de sanidad en la persona del Señor Jesucristo. Y observamos aquí de que Eneas fue obediente al mandamiento del apóstol. Y ahora vemos que el apóstol le ordena también tender su cama, como una demostración de que aquella sanidad era verdadera y completa. Para que quede demostrado que Eneas ahora podía hacer muchas cosas que un hombre hace normalmente, comenzando por tender su cama. Su sanidad fue inmediata, su sanidad fue verdadera, su sanidad fue completa. Y esto nos debe hacer pensar aquellos ministerios de sanidades que conocemos el día de hoy. ¿Quién no ha escuchado esas campañas que hacen hombres que en el nombre de Jesucristo dicen que hacen sanidades con el afán solamente de quitarles el dinero a aquellos que son incautos? Son aquellos que venden los milagros y hacen mercadería de todos. Pero lo triste es de que nosotros no podemos encontrar estos milagros que están aquí en la Biblia, en los ministerios actuales de sanidad. Porque si verdaderamente ese don de sanidad existiera, ¿por qué no van estos hombres a los hospitales o al hospital del niño que tenemos aquí en Lima? Y van y por amor del Señor y por amor del sufrimiento de un ser humano pequeño, les regalan la sanidad. ¿Por qué no los levantan? ¿Por qué no van al pabellón de niños quemados que tenemos en ese hospital y los sanan? ¿O por qué no van al hospital de cáncer, el neoplásicas, que le llamamos enfermedades neoplásicas, y van cama por cama por cama, sanando, sanando, sanando y sanando? Bueno, son por dos razones. Solamente hay dos razones por las cuales ellos no hacen esto. La primera razón es que ellos no tienen amor. No se compadecen de la enfermedad que postra a un niño o a un hombre en la cama. No tienen amor por alguien que está sufriendo de cáncer y tiene que usar mucha morfina para combatir el dolor. No tienen amor por los niños que han sufrido quemaduras en su cuerpo. Y si ellos no tienen ese amor, entonces no son cristianos. No son cristianos. Porque ¿cómo podemos hablar de un cristiano que no se compadece del dolor de su prójimo? Esa sería la primera respuesta. No van para allá porque no son cristianos. Y la segunda posibilidad por la cual ellos no brindan sus servicios de sanidad sin dinero es porque no tienen el poder para sanar. Esa es la segunda razón. Ellos rehúsan ir a los hospitales a sanar a los niños porque no tienen poder para sanar. Ellos rehúsan ir, hermanos, a un hospital de neoplásicas porque no tienen el poder para sanar. Y ellos lo saben perfectamente. La verdad, hermanos, es que esas dos posibilidades es la que se junta verdaderamente en esas personas. Ellos no son cristianos y ellos tampoco tienen el poder para sanar. La sanidad de Eneas, hermanos, fue inmediata, verdadera y completa. Y aquí hablamos de una sanidad física, una sanidad en el cuerpo, que el Señor le hace a un cristiano. Yo me ponía a pensar, ¿cuántos cristianos paralíticos hay en nuestros días? ¿Cuántos cristianos paralíticos hay en nuestros días? Y más profundamente nuestra pregunta debería ser, ¿cuántos sufren de una parálisis física y cuántos de una parálisis espiritual? ¿Cuántos? En esta oportunidad nosotros vemos que el hecho de la enfermedad
es un lecho donde un hijo de Dios puede ser postrado. Un creyente se enferma, un creyente muere, un creyente puede padecer enfermedades muy difíciles. Pero ese lecho se había convertido en un lecho de bendición. Muchas veces no vemos así la enfermedad, no vemos así las pruebas, no vemos el mover del Señor en nuestras vidas de una forma como podemos encontrar aquí. Ese lecho donde se encontraba Eneas, esa cama, se había convertido en un lugar de bendición frente a la prueba que él estaba pasando. Porque él en ese lugar estaba guardando en oración y por fe la sanidad de su cuerpo. Así como Pablo había pedido al Señor que le sane de ese aguijón, de esa enfermedad que él tenía. Y bueno, el Señor no se plació darle esa sanidad. Y entendemos que lo hizo el Señor para que él no se ensoberbezca, para que Pablo no caiga en pecado de orgullo. Esa enfermedad le sirvió para bien al apóstol, aunque el apóstol había clamado por una sanidad. Pero también vemos aquí de que el Señor sí concede la sanidad del cuerpo a sus hijos. El Señor sí concede la sanidad del cuerpo a los ateos. El Señor sí concede la enfermedad del cuerpo aún a aquellos que están en sectas perniciosas. El Señor concede la enfermedad del cuerpo a muchas personas que se oponen a Él de una manera abierta, niegan su existencia y se burlan de las Escrituras. ¿Y saben por qué? Porque el Señor tiene un amor común para la humanidad. Pero hermanos, ¿qué pasa cuando el Señor sana el cuerpo y no sana el alma? En cierta oportunidad, creo que les he comentado, a mí me tocó precisamente servir de traductor o intérprete cuando vino una comitiva de hermanos cristianos. Ellos eran de una denominación diferente a nosotros, ellos creían en las sanidades. Y bueno, fui a ayudarles porque pues no había nadie. Ellos iban a predicar el Evangelio el último día, pero creían en las sanidades. Hermanos, y también yo conocí a una persona que trabajaba con mi suegro, que había sido víctima de un asalto y los asaltantes, como al ver que él no se dejaba robar, le apuñalaron el brazo hasta romperle muchos tendones. La mano de ese hombre se había quedado abierta, él no la podía cerrar. Tenía cicatrices en su brazo, aquí todo el brazo lo tenía con cicatrices y las rupturas de los tendones. Los médicos le habían dicho: tu mano nunca más va a tener movimiento, y tenía la mano así. Y ese hombre fue a una campaña, a esa campaña evangelística. El nombre de él es Amadeo. Y de repente hubo un momento en que yo veía que él estaba sobre la plataforma, levantando su mano y moviéndola, y dándole gloria a Dios. Gloria a Dios estaba dando, estaba llorando, estaba dando testimonio de que el Señor le había sanado, hermanos, de una manera milagrosa su mano. Tiempo después, el mismo pecado que lo llevó a él a ser asaltado, el pecado de la borrachera, había vuelto a su vida. Esa mano que el Señor le había sanado, él estaba usando nuevamente para agarrar una botella de licor, un vaso de licor, y volvió nuevamente a su pecado. Y es que el Señor había sanado su cuerpo, pero no había sanado su alma. Y a veces nosotros estamos tras una sanidad del cuerpo y nos olvidamos de la sanidad de nuestra alma. Por eso yo preguntaba, ¿cuántos paralíticos espirituales hay todavía? ¿Cuántos hermanos en la fe pueden tener una enfermedad espiritual todavía y un cuerpo bueno? Pero ¿qué debemos decir de creyentes que tienen precisamente un cuerpo sano, pero el alma postrada? Debemos decir las mismas palabras del apóstol: levántate, levántate. Primera de Reyes, nosotros encontramos en el capítulo 19 el relato de Elías, cuando él había huido de Jezabel, cuando recibió amenazas contra su vida, después que en el Monte Carmelo la gloria del Señor había sido
prácticamente derramada, el poder de Dios había sido visto por todo el pueblo. En el capítulo 19, versículo 5, dice, cuando él había corrido y se estaba escondiendo, decía, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, levántate y come. 2 versículos más abajo dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Levántate, levántate. Un creyente debe estar levantado en el nombre de su Señor. Un creyente debe de estar levantado y alimentándose de Cristo, levantado y alimentándose del Espíritu Santo, levantado y alimentándose de la palabra del Señor. Un creyente debe estar levantado y alimentándose de Dios por medio de la oración. Esa es la manera como es que nosotros somos fortalecidos. Por eso es que un cristiano paralítico es un pecado contra el Señor. Yo lo veo como un pecado contra el Señor. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en el Señor Jesucristo, no solamente nuestro Salvador, sino el sanador de nuestras almas. Y nosotros debemos de estar de pie también. Hechos 9:35 dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y esto nos enseña también que ese estado de enfermedad en el que había estado Eneas era conocido por todos en ese pueblo. Todos durante 8 años sabían de que ese hombre, ese cristiano llamado Eneas, estaba postrado, paralítico en una cama. Por eso es que cuando el Señor sana el cuerpo de Eneas, es notorio para el pueblo. Porque todos allí sabían de que él estaba paralítico. Y de pronto todos allí reconocen que él ahora estaba caminando. Por eso es que esa sanidad fue notoria para ellos. Pero también acá nos dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Pero ¿saben qué? Nadie puede ser salvo sin el Evangelio. Aquí hay una omisión que nosotros reconocemos que la Biblia enseña. La sanidad de Eneas fue el motivo para que Pedro predique el Evangelio. Así como lo hizo anteriormente. Así como él lo hizo anteriormente. Nadie puede ser salvo sin el Evangelio. Nadie. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. La fe no viene por ver. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es cierto, nosotros conocemos muchos predicadores muy famosos que enseñan de que hay personas que pueden ser salvas aún sin haber tenido nunca una Biblia en la mano. Hay otros que también enseñan de que aún sin haber escuchado siquiera el nombre de Cristo pueden estar en el cielo después de su muerte. Otros todavía son mucho más atrevidos y dicen que los católicos romanos van a ir al cielo juntos con los evangélicos. Inclusivismo se llama eso. Pero no. Dios ha establecido que la predicación, la locura de la predicación es el instrumento por el cual el evangelio debe llegar al escogido para que éste pueda ser salvo. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra del Señor. Así ha sido en el Antiguo Testamento, así ha sido en el Nuevo Testamento, así es en nuestros días. La sanidad de un creyente hizo que éste diera testimonio del gran médico, algo que los impíos no hacen. Algo que los impíos no hacen. El creyente reconoce que es Dios el que está detrás de su sanidad, del beneficio de la salud del cuerpo. Y vemos también que la sanidad de Eneas se conecta con otro milagro, la resurrección de Tabita, Dorcas, quien también es otra hermana en la fe en Cristo, una hermana piadosa, leemos aquí.
Ahora el apóstol ya no estaba en Lida, ahora se había trasladado a Jope. Jope es un puerto que también pertenecía a un pueblo que era pequeño y que se encontraba dentro de la tribu de Dan. Y esto nos debe llamar la atención, primeramente para ver la diligencia del apóstol Pedro. La diligencia que él tenía en llevar el evangelio a toda criatura, viendo nosotros en él la gracia de Dios que lo convirtió pues en un pescador de hombres. En un pescador de hombres. Y algo que debe llamar nuestra atención es ver la actitud de Dorcas. Es ver la actitud de Dorcas. El versículo 36 del capítulo 9 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es tremenda la forma como es que la Escritura nos hace una mención de cómo es que era el carácter de Dorcas. Y era una hermana que adornaba las doctrinas del Evangelio con sus buenas obras y con las ofrendas para la iglesia. Y esto nos enseña lo que es el caminar cristiano. Ser cristiano no es solamente decir yo creo y tengo fe. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es yo conozco la Escritura, conozco cuántos libros tiene, sé la doctrina de la inspiración. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano no es ser reformado. Ser cristiano es distinto a todo eso. Ser cristiano no significa a veces tampoco pertenecer a una determinada denominación. Eso no es ser cristiano. Pueden ser muchos bautistas, pero terminan en el infierno. Pueden haber presbiterianos, dicen yo soy presbiteriano, y terminan en el infierno. Pueden haber también hermanos pentecostales que van a terminar en el infierno. Ser cristiano es algo diferente. Es algo que va más allá del conocimiento doctrinal. Ser cristiano es algo que va más allá de cumplir exteriormente deberes cristianos. Ser cristiano es un estilo de vida. Ser cristiano es un estilo de vida. Es uno donde las acciones, las palabras, las actitudes piadosas son el adorno, son el atavío de los redimidos del Cordero. Un creyente que cumple con los deberes de Cristo para los suyos y que al mismo tiempo renuncia a cualquier mérito por ellos es la actitud de un corazón que Dios ha dado. Vemos esto mismo igualmente en las palabras del apóstol Pablo cuando él dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa es la actitud de un cristiano. Un cristiano es alguien que tiene un impulso interno que lo lleva por un camino diferente al camino que caminan otros. Un cristiano es alguien que tiene ese impulso desde su corazón que lo lleva a vivir de una vida peculiar, de una vida distintiva, de una vida diferente, aún a la de muchos que se hacen llamar cristianos. Un cristiano es alguien que teme a Dios. Un cristiano es alguien que ha adoptado la piedad como un estilo de vida. Y cuando digo que ha adoptado la piedad como un estilo de vida, no estoy diciendo que es una opción para el hombre ser cristiano. No es una opción para el hombre obedecer a Dios. No es una opción en absoluto. Hace las cosas que hace porque desde adentro hay un impulso que lo obliga, lo compele, lo impulsa a vivir la vida de una manera diferente a cómo la viven muchos seres humanos que caminan aquí en la tierra. Una vida mucho mejor aún que la de aquellos que hacen una profesión de fe en Cristo, de aquellos que dicen yo soy cristiano. Hermanos, vivimos en días en que nosotros tenemos que arañar un poco más
cuando se acerca alguien a ti y te dice, yo soy cristiano. Vivimos en esos días. Tal vez hace muchos años, en la iglesia primitiva, aún en los días de Pedro, cuando alguien se acercaba y decía, yo soy cristiano, o yo también. O cuando alguien se acerca a ti y te dice, yo soy cristiano, vivimos en días en que tenemos que desconfiar. Tenemos que esperar, tenemos que ver fruto. Tenemos que mirar, ¿es verdad lo que dice? ¿Es cierto lo que está hablando? ¿Es cristiano? Es cristiano. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en Dorcas. Por eso es que la Escritura nos habla de las actitudes que ella tenía. Y dice aquí la Biblia de que ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y yo les aseguro algo, que ella no se daba cuenta de esa abundancia que tenía de buenas obras. Ella no se daba cuenta de las ofrendas que estaba dando para su iglesia. Ella lo hacía de una manera natural. Es su manera de ser, es su manera de pensar, su manera de actuar. Podemos decir hasta que es de una forma instintiva. O sea, el cristianismo es un instinto. Es un instinto. Así como el león come carne por instinto, el cristiano hace buenas obras por instinto. Eso es Dorcas. Eso es Dorcas. Cuando la gracia es la que hace las obras, cuando la gracia es la que hace las obras, no hay jactancia ni orgullo por ellas. Al contrario, aunque las buenas obras son hechas, el creyente piadoso siempre se considera que está en deuda con su Señor. Pedro caminaba mucho. Pablo caminaba mucho. Ellos expusieron sus vidas, ellos murieron por la causa de Cristo. Ellos se esforzaron en todos los deberes cristianos que tenían. Y vemos acá que Pablo dice de que antes he trabajado más que todos ellos. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero ¿saben qué? Siempre se sentía en deuda con el Señor. Siempre se sentía en deuda con su Señor. Él no lo hacía para ganarse el cielo, él sabía que ya tenía el cielo ganado. Pero es que a veces cuando uno ve el amor de Cristo, cuando uno entiende lo que significa la salvación, hermanos, la vida ya no cuenta como algo valioso para uno. El sudor ya es algo que pues se vuelve natural. El cansancio del cuerpo es algo natural, porque das tu vida por Cristo. Y en esta sanidad, en esta resurrección que vemos en Dorcas, encontramos la misma actitud del apóstol Pedro, imitando a su Señor. Él había imitado a Cristo cuando estaba sanando a Eneas, y ahora va a imitar a Cristo cuando va a resucitar a Dorcas. Y yo voy a citar dos pasajes. El primero está en nuestro contexto del libro de los Hechos, capítulo 9, 40, versículo 40. Y la otra, si es que usted abre su Biblia, en Marcos 5, versículos 40 y 41. Y yo quisiera, hermanos, voy a leer estos dos pasajes y voy a hacer luego, si es que usted tiene esos dos pasajes abiertos, ahí téngalo abierto para que usted pueda notar cómo es que Pedro imita a su Señor en esta sanidad. Hechos 9:40 dice, entonces, sacando a todos, miren la primera actitud que hace Pedro, subráyelo. Entonces, sacando a todos, o sea, Pedro llega allí a la casa de Dorcas y saca a todos, dice, Pedro se puso de rodillas y oró y volviendo al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Cómo dice Marcos capítulo 5, versículos 40 y 41? Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Niña, levántate. Es tremendo, hermanos, porque Pedro llega a la casa de Dorcas
y le dice: salgan todos de aquí. Cristo llega también a la casa de la otra niña muerta y le dice a todos: salgan ustedes de aquí. ¿De dónde lo aprendió Pedro? De su Señor. Él estaba imitando a su Señor. Él decía: ¿cómo fue que hizo Cristo? Cuando lo llamaron para resucitar a la niña, ¿cómo fue que hizo mi Señor? A ver, quiero recordar cómo es que mi Señor hizo esto. Lo primero que hizo el Señor fue echar a todos. Entonces yo tengo que echar a todos también. ¿Y qué más fue lo que hizo el Señor? Le dijo Talita Kumi, que traducido es: niña, levántate. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro con Dorcas? Le dice: Tabita, miren, Talita, Tabita, levántate. Es como que Pedro hubiera dicho: Tabita Kumi. Hermanos, es tremenda la forma que nosotros podemos ver en estos dos milagros cómo es que Pedro imitaba a su Señor. Pedro el apóstol estaba imitando a su Señor en estos milagros. Ahora yo quiero decirles algo. Vemos en estos dos versículos la imitación a Cristo que hace Pedro. Pero nosotros no hemos sido llamados a realizar milagros. En ninguna parte de la Biblia el Señor nos ordena que nosotros realicemos milagros, sino que hemos sido llamados a imitar al Señor en su santidad, en su pureza y así como en su obediencia. Esa es la imitación que el Señor quiere que nosotros hagamos de Él. Ya no necesitamos entrar a un cuarto y decirle a todos: váyanse, voy a realizar un milagro. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar a un cuarto e imitar el carácter de Cristo. Entrar a nuestro trabajo e imitar el carácter de Cristo. Estar en nuestras casas e imitar el carácter de Cristo. Cristo fue un buen hijo. Cristo fue un buen hermano en la fe. Cristo fue un buen maestro. Cristo se enfrentó a aquellos que estaban torciendo las doctrinas del Evangelio. Cristo se enfrentó a la religión falsa de sus días. Cristo obedeció al Padre cuando le dice: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo fue un imitador de su Padre. Cristo fue también un buen hijo, por eso es que le digo. Hermanos, si nosotros no estamos llamados acaso a imitar al Señor en su obediencia, ¿acaso no estamos llamados a imitar al Señor en su santidad? ¿Acaso no estamos llamados a imitar a Cristo en la pureza de vida? ¿Acaso la Biblia no nos habla de seguir sus pisadas? ¿Qué quiere decir seguir sus pisadas? Pedro lo sabía, porque Pedro no solamente imitaba al Señor en los milagros, sino que él también imitaba al Señor en todo esto que estamos viendo, en todo lo que tiene que ver con la ética cristiana. Hay que hablar ahora sí, ética cristiana, deontología cristiana. Pedro quería ser como el Señor Jesús en todo. Y nosotros también deberíamos querer ser como Él en todo. Tal vez no podía ser perfecta su obediencia como la obediencia del Señor, pero se esforzaba por ser obediente. Hoy día no tenemos eso, hermanos. Hoy día nosotros somos selectivos en cuanto a la obediencia, ¿no? Siempre yo les digo, es como el buffet. Y los mandamientos están allí servidos. Este sí, a guardar el día del Señor. No, este no me gusta, este no lo quiero. A ver, por acá, congregar. Este sí, es fácil congregar, ¿no? ¿Se necesita algo difícil para congregar? No, agarras tu carro o si vives cerca, vienes, caminas, estás entrando aquí, te sientas un rato y luego te vas. ¿No es difícil eso? No es difícil. Entonces yo quiero esto, yo quiero este mandamiento de congregar, sí. Separación de aquellos que andan pervirtiendo el Evangelio. No, ese no quiero. Yo no quiero separarme, el Señor yo sé que me manda separarme de falsos maestros, pero no, yo quiero, solamente me quedo aquí en el plato con congregar y luego no hago más. Cuando el Señor también ordena ir y predicar el Evangelio a toda criatura, no, eso es verano, es muy cansado, ¿quién va a salir al sol? No, eso no lo quiero. El cristianismo de hoy no imita a Cristo porque Cristo obedeció al Señor en todo, en todo.
Pedro también lo imitaba en santidad y pureza. Y es verdad, la santidad y pureza que Pedro imitaba no era perfecta, infinita e inmutable como la del Maestro. No era así. Pero él luchaba por ser puro, por tener una vida pura, una vida alejada del pecado, una vida en santidad. Él peleaba por eso. Él peleaba en sus oraciones por eso. Él luchaba contra su carne. Él luchaba contra el mundo y luchaba contra las tentaciones del mismo diablo. Eso es la vida cristiana. Mayores son las victorias, es verdad. Alguna vez habrán pérdidas, derrotas. Pero él se levantaba y seguía hacia adelante. Se contaban más sus victorias que sus derrotas, porque el Espíritu Santo estaba con él y estaba en él. ¿No es el mismo Espíritu que tenemos nosotros? Y si es el mismo Espíritu y el Espíritu nos conduce a toda verdad y el Espíritu Santo busca exaltar a Cristo, ¿cómo es que vivimos la vida? ¿Vivimos una vida que exalta a Cristo? ¿Vivimos una vida que honra a Cristo? Pues si el Espíritu Santo está en nosotros, debe ser así. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, evidentemente que nunca vamos a alcanzar esa meta. Porque así lo dice la Biblia. Así lo enseña la Escritura. La imitación a Cristo parte de la habitación del Espíritu Santo en uno. En uno. La imitación a Cristo también parte del amor que un creyente tiene por Dios, tiene por Cristo, por su Señor, por su Mesías, por el Cordero que le quitó la vida, que le quitó el pecado por medio de su vida en una cruz. Sí, el amor también hace que uno imite a Cristo. Porque dice la Escritura, el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos impele. El amor de Cristo nos impulsa, el amor de Cristo nos mueve. Pedro quería ser como el Señor en todo. Él lo imitaba en todo, en los milagros, pero en mucho más, en mucho más. ¿Cómo somos nosotros? ¿Imitamos al Señor en todo? ¿Verdaderamente queremos ser como Él? ¿O es que escogemos lo que es más fácil de obedecer? Claro, el Señor dijo que su carga es ligera. La Escritura dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados, no son difíciles de llevar. ¿Y saben por qué? Porque es la gracia de Dios haciendo que nosotros podamos obedecer. En este capítulo que estamos terminando ahora, en este capítulo 9 de Hechos, el Señor nos ha permitido mirar su gracia en los milagros que Él hacía desde los cielos. Hemos visto la conversión de Saulo, hemos visto la sanidad de Eneas, hemos visto la resurrección de Dorcas, y en todos ellos y en los milagros que aún el Señor hace en nuestros días, vemos principalmente uno de sus atributos como Dios, su amor. Su amor, el cual traspasa todo conocimiento. Su amor. Amor por los pecadores, porque fue el amor de Dios el que puso a Cristo en esa cruz. Fue el amor de Cristo mismo quien lo puso en esa cruz. Y eso es lo que nosotros reconocemos, el amor de Dios aún con nosotros mismos que ya hemos sido salvados, la paciencia de Cristo para con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras luchas. Pero también hemos visto la enseñanza que debemos imitar a Cristo. En estas dos últimas porciones de la Escritura, debemos imitar a Cristo. Si somos verdaderamente cristianos, vamos a imitar al Señor Jesús. Yo, como una anécdota, quiero compartirles, ya estamos terminando, que en cierta oportunidad yo saludé con la mano a un ejecutivo de otra compañía que era diferente a la mía. Y antes los perfumes, las colonias, no se echaban ahora con spray, como ahora tenemos, ¿no? Todavía hay algunas colonias que uno se la tiene que echar en la mano, se hace así las manos y luego se las pone en la cara y en la ropa. Pues me tocó darle la mano a este ejecutivo cuando lo saludé y cuando me despedí, y su perfume se quedó impregnado en mi mano. Se quedó impregnado todo el día.
Y no solamente yo percibía ese perfume, yo a veces tenía que estar sentado cuando volvía a mi escritorio y ponerme así, yo quitaba la mano porque estaba allí su perfume. Me lavé la mano y el perfume todavía seguía allí. Y no solamente me daba cuenta yo de ese perfume, sino los que estaban cerca de mí también olían ese perfume que no era mío. Y esta enseñanza tiene que ver con esto. Esta analogía que yo les comento tiene que ver con esto. Y es que cuanto más cerca estamos del Señor, o cuando el Señor nos toca a nosotros, el aroma de su pureza debe quedar impregnado en nosotros. El aroma de su santidad debe quedar impregnada en nuestras vidas. De tal forma que no solamente lo notemos nosotros, sino también se van a dar cuenta aquellos que nos rodean. Ellos van a percibir el aroma de la piedad, van a percibir el aroma de la pureza, el aroma de la santidad, el aroma de la obediencia del Señor. La fragancia de su santidad, hermanos, es absorbida por nosotros, lo mismo que su justicia y su rectitud. Cuanto más tiempo estemos cerca del Señor, más seremos como Él. ¿Y no es eso deseable para un creyente? ¿No es deseable para un creyente ser como Cristo, ser como su Señor, imitarle a Él en todo? Yo creo que sí. Es lo más deseable para un creyente, imitar a su Señor. Y solamente eso lo podemos hacer por la gracia del Señor que comienza en la salvación. Y Él va haciendo que esa obra vaya siendo perfeccionada, y nos va transformando a la imagen de Cristo, poco a poco, poco a poco. Tal vez algunos corren más rápido, otros corren un poco lento, pero el aroma siempre se va a percibir, siempre se va a percibir. Vamos a orar.